esta jornada educativa denominada Educando a la Mujer Adolescente con Responsabilidad para la Vida. Nuestro objetivo es enriquecer y sensibilizar el lado más humano de la mujer. A continuación, sin más preámbulos, los dejo con el joven Juan Carlos Lima Celada, quien tendrá a cargo como primera ponencia la prevención del embarazo adolescente, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes, público en general. Como primer punto me ha tocado exponerles el tema cómo evitar los embarazos en la adolescencia. Como se podrán dar cuenta en nuestra realidad, en nuestro entorno que vivimos hoy en día, existen muchas madres adolescentes que vemos, por ejemplo, en los hospitales, en los hogares, que desde a muy temprana edad salen embarazadas. Hoy les daré unos pasos que deben ustedes. ¿Cuántos de aquí son madres? Levanten la mano. Madres. Bueno, como primer punto, mi tema en sí es cómo evitar los embarazos en la adolescencia. Bueno, pues como ustedes que son madres y tienen sus hijos, sus hijas, a veces se nos hace muy difícil o complicado hablarles a nuestros hijos sobre la sexualidad, sobre el sexo. Pero hoy en día, el tener ese riesgo de no hablar con nuestros hijos trae muchas consecuencias. Como por ejemplo, las adolescentes salir embarazadas. Los jóvenes de hoy en día salen a fiestas, se divierten, comparten experiencias con otras chicas sin saber qué enfermedades pueden traer. Hoy, como primer punto, les daré mantener una relación afectuosa y empática con sus hijos. Es decir, ponerse en el lado de su hijo y viceversa para llevar a cabo un diálogo, una conversación, sin temor y con mucho respeto. Como segundo punto, hoy en día a veces se nos hace muy difícil compartir las experiencias que ustedes como madres tuvieron en su adolescencia o en su juventud, sin hablarles a sus hijos qué etapas vivieron, qué etapas les trajeron riesgos o no. Pero existen muchas cosas para nosotros darles charlas, consejos, tener un diálogo con los hijos. Como por ejemplo, existen libros que hablan sobre sexualidad, hablan sobre sobre el VIH y sobre muchos métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo en la adolescencia. Por ejemplo, si a algunas madres no les gusta hablar con sus hijos, existe otro método de asistir de ir a un hospital, a un centro de salud, y existen muchas psicólogas que les pueden ayudar a orientar a sus hijos, a sus hijas. Como por ejemplo, yo les hago esta pregunta. ¿Son adolescentes ustedes? ¿Se estarían preguntando si es hora de empezar a tener relaciones sexuales? ¿Qué me responderían si fueran adolescentes? ¿Estarían en un comienzo de tener relaciones sexuales? Ay, a ver. Octubre, mis 20 años. Bueno, Está bien, les voy a contar mi experiencia que yo tuve.
Ni siquiera son capaces de escucharlos un momento. Ni siquiera son capaces de sentir lo que esa persona está sintiendo. El coraje que ellos mismos tienen ante esta situación. Muchos de nosotros sabemos que madres adolescentes hay un montón hoy en día. En el Perú, sobre todo, es un lugar donde cada vez aumenta y en lugar de que disminuya, aumente. Y a veces, ¿por qué hay madres adolescentes? Porque se aburren en el hogar. En el hogar, en lugar de que sientan ese calor que hay hoy en día, el calor de afecto que necesitan hacia los padres, algunos padres tienen un buen trabajo, tienen una buena clase social, los hijos en el mejor colegio, la mejor ropa, la mejor universidad, le buscan lo mejor, pero ¿acaso buscan lo mejor para ser felices? ¿Son capaces de serlos felices con todo eso? ¿Ustedes creen que la mayoría de jóvenes se contenta con tener lo mejor hoy en día? ¿Por qué creen que hay jóvenes que deciden a veces irse de su casa? ¿Sabe cuál es la razón más importante hoy en día? De que no son escuchados por sus padres. Ni siquiera son capaces de entenderlos. Porque mayormente, si nosotros sabremos, por ejemplo, cuando un joven tiene su primera experiencia de relación sexual, si fuera un varón, en este caso, y el padre es machista, existe el machismo en este caso, ¿no? El padre, ay, bacán, mi hijo dejó de ser un niño, ahora ya es un hombre. Lo abraza, lo felicita, lo lleva hasta, si es posible, un burdel a que termine su relación sexual completa, como él dice, no, ya es un hombre ya. ¿Ustedes saben cuáles son las causas y consecuencias? Las enfermedades del SIDA, del ETC, son muchas las experiencias, pero si fuera una dama, una mujer, ¿cuál creen que sería la reacción del papá? La ahorca en ese momento, la mata. No sé qué la hace, pero al caso es capaz de escucharla, de decirle, hija, ¿por qué hiciste? Siempre dicen, ¿por qué hay tantas madres adolescentes? Y no dicen, ¿quiénes son? ¿Y usted, señora, cuál es su nombre? ¿Sabe qué es adolescencia? Bueno, la adolescencia es un periodo donde el niño pasa a desarrollar la etapa de la adultez, pero es entrelazo, o sea, está entre en medio. Se da a partir de los 10 a los 19 años. Aquí experimenta cambios psicológicos, emocionales, físicos. Nosotros, bueno, ustedes las madres, porque la mayoría ya es madre, sabe cuando su hija e hijo o hijo está creciendo. Se da cuenta de todo lo que pasa. Ahora, debemos enfocarnos en el tema de madres adolescentes. Señora, ¿cuál es su nombre? ¿Tiene hijos? 2 hijos, señora. ¿Son adolescentes? Pues ya tienen compromisos. Okay. Bueno, madres adolescentes. Es cuando la mujer, en este caso la niña o el adolescente, tiene un hijo. Comienza a tener relaciones sexuales a temprana edad. Esto tiene una serie de consecuencias, embarazos muy tempranos, hay muchas veces la muerte del bebé, ya que una adolescente aún no puede desarrollarse como una madre más desarrollada para tener un hijo, aún no está preparada en nuestra sociedad. Vemos aquí que también una de las consecuencias es la pobreza. A nivel nacional, el 14% de adolescentes ya son madres, el 30% sexualmente activas y el 87% sin métodos anticonceptivos. ¿Alguna de ustedes sabe cuáles son los métodos anticonceptivos? Se lo dijo. ¿Tienen algún conocimiento de los métodos anticonceptivos? Ok, las pastillas, las inyecciones, el condón también, sí. Pero muchos de nosotros, por desconocimiento o por falta de comunicación con nuestros padres, en este caso que no tenemos la confianza con ellos, no realizamos esa serie de casos. Aquí como estamos viendo una conversación entre padre y hija donde el padre le pregunta si ya tuvo relaciones. Ahora está donde la chica se pone a reflexionar y dice que será una profesional. Eso comprende la falta de comunicación con sus hijos. Otra es la falta de educación sexual, que no se da mucho en los colegios o en las instituciones. La falta de información. Aunque últimamente el centro de salud, por todas las cifras que se están dando, ya está generando más comunicación
tanto en instituciones donde les enseñan cómo usar los métodos anticonceptivos, y también da charlas a los padres, como en este caso, para que puedan tener un poco más de comunicación y saber cómo llegar a ellos. Bueno, señores, esta ha sido toda mi intervención. Muchas gracias. Sino desde la civilización romana y griega, ya desde ese tiempo veían el aborto de forma legal. Decían que el nasirutus, el niño que estaba en el vientre de la madre, era un niño que todavía no tenía vida para ellos. Entonces el aborto para ellos sí estaba legalizado. En Grecia ocurría lo mismo. Entonces vemos que el aborto no es un tema que realmente se da en la actualidad, sino que desde hace muchos tiempos grandes civilizaciones y complejas como Grecia y Roma ya veían al aborto como un tema tan natural y muy complejo. El aborto ya está legalizado en muchos países, como en Canadá, que en el año 1969 lo legalizaron. Ellos dicen de que si el aborto se da por causa de la muerte de la madre o está en peligro, pues debe suceder el aborto, o si el bebito está con malformaciones genéticas. Pero yo les pregunto a cualquiera de las madres, ¿usted cree que porque su bebé está con alguna malformación genética no debe nacer? Todo niño tiene un valor y eso debemos reconocerlo. Nazca con síndrome de Down o con alguna malformación genética, nosotros no somos nadie para decidir quién asesina o no a un niño, porque saben que el aborto es un asesinato. El único que decide, y todos lo sabemos, es Dios. El único que manda en nuestra vida cuando nacemos, cuando morimos. La Iglesia Católica refleja y defiende está en contra del aborto a través de citas bíblicas que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II, donde nos dice de que el aborto, la vida del ser humano debe ser respetada desde la concepción. No sé si han escuchado algunos textos bíblicos donde dice que desde antes de que naciéramos ya Dios ya había pensado en nosotros, ¿no? Como en la canción